Impactante historia de una niña de 9 años que le quita la vida a su mejor amiga. En un pequeño barrio rodeado de colinas verdes y casas de ladrillos desgastados, Ginette y Carolina nacieron casi al mismo tiempo, unidas por el destino y la amistad de sus madres, Rosa y Sandra. Ambas mujeres, amigas desde la adolescencia, compartieron los altibajos del embarazo como si fueran hermanas. Rosa, con su carácter extrovertido, animaba siempre a Sandra, quien era más reservada. Cuando Rosa dio a luz a Ginette, Sandra estuvo presente, sosteniendo su mano en cada contracción. Un mes después, Rosa devolvió el favor cuando Carolina llegó al mundo. Desde pequeñas, Ginette y Carolina parecían inseparables. Sus risas resonaban por las calles del barrio mientras corrían entre los patios de las casas vecinas. Les encantaba recoger flores silvestres en las colinas cercanas y jugar a imaginar mundos mágicos donde eran princesas que salvaban su reino. Los vecinos solían bromear diciendo que las niñas eran como hermanas de distinto vientre. El vínculo entre ellas se fortalecía cada día. Ginette pasaba mucho tiempo en la casa de Carolina porque su madre, Rosa, trabajaba largas horas como empleada doméstica en una zona más acomodada de la ciudad. En la casa de Carolina, Sandra siempre recibió a Ginette con los brazos abiertos, ofreciéndole un hogar lleno de cariño y calor. La pequeña Carolina no tardó en considerar a Ginette como parte de su familia. Cuando Carolina tenía 5 años, su madre dio a luz a una bebé llamada Sofía. Carolina estaba emocionada con la llegada de su hermanita y mostraba un instinto protector hacia ella desde el primer momento. Ginette también se encariñó con la pequeña, ayudando a cuidarla y jugando con ella como si fuera su propia hermana menor. Las 3 niñas formaron un pequeño grupo, creando recuerdos felices que parecían ser indestructibles. Pero mientras Ginette creía en un mundo de juegos y alegría, Carolina llevaba consigo una carga silenciosa. En su interior, algo oscuro había comenzado a formarse, una sombra que la seguía desde que era muy pequeña. A la edad de 3 años, Carolina presenció un evento que marcó su vida para siempre. Era una noche tranquila, y su familia estaba reunida en la sala de estar. Su padre, un hombre trabajador y cariñoso, jugaba con ella mientras Sandra preparaba la cena en la cocina. De repente, un fuerte golpe en la puerta principal interrumpió la tranquilidad. Antes de que nadie pudiera reaccionar, un hombre irrumpió en la casa, empuñando un cuchillo. Carolina, escondida detrás de un sillón, vio cómo el hombre se enfrentó a su padre en una pelea violenta. Los gritos llenaron la habitación, y el sonido del cuchillo atravesando carne y hueso quedó grabado en su mente. Cuando todo terminó, su padre yacía en el suelo, sin vida. Carolina, paralizada por el miedo, no pudo hacer nada más que observar. El trauma de esa noche cambió a Carolina para siempre. Aunque Sandra intentó protegerla del impacto emocional, no tenía los recursos ni el apoyo necesario para ayudar a su hija a superar el evento. Con el tiempo, Carolina desarrolló un interés por las películas violentas, como si buscara entender lo que había vivido o encontrar una forma de controlar sus miedos. Sin embargo, esas películas no hicieron más que alimentar una rabia interna que poco a poco comenzó a manifestarse. En la escuela, Carolina se volvió conocida por su temperamento explosivo. No permitía que nadie le dijera nada, y aquellos que intentaban burlarse de ella terminaban recibiendo golpes. Los maestros intentaron hablar con Sandra, pero ella, abrumada por la responsabilidad de criar a 2 hijas sola, no sabía cómo manejar la situación. Ginette, por su parte, siempre trató de calmar a su amiga. Aunque a veces temía las reacciones de Carolina, seguía a su lado, convencida de que podía ayudarla. La dulzura de Ginette contrastaba con la agresividad de Carolina, y juntas formaban un equilibrio que parecía funcionar, al menos por un tiempo. Era una tarde soleada y tranquila. Ginette había terminado sus tareas escolares y como de costumbre, fue a la casa de Carolina para pasar la tarde juntas. Sandra les había pedido que ordenaran la habitación y doblaran la ropa limpia. Mientras trabajaban, la pequeña Sofía entró al cuarto con una sonrisa amplia, mostrando el vestido nuevo que su madre le había comprado. «Y mira mi vestido», exclamó con entusiasmo. Ginette, sin mala intención, soltó una risa y comentó que el vestido le quedaba raro. «Parece que te queda grande», dijo entre risas.
Carolina, que siempre había sido protectora con su hermanita, sintió una ola de ira subir por su cuerpo. «Cállate, que te voy a matar si te sigues burlando de mi hermanita», gritó con los ojos llenos de furia. Pero Ginette, acostumbrada a los arrebatos de su amiga, pensó que estaba bromeando y siguió riéndose. El ambiente se tornó tenso. Carolina se levantó abruptamente y salió de la habitación. Fue a la cocina y tomó un cuchillo grande. Cuando Sandra la vio, le preguntó, «¿Para qué necesitas eso?». Carolina respondió con frialdad, «Voy a cortar un mango en mi cuarto». Su madre, confiando en su hija, no sospechó nada y la dejó pasar. Regresó a la habitación con el cuchillo escondido detrás de su espalda. Ginette seguía doblando ropa, ajena al peligro. Sin mediar palabras, Carolina se acercó y clavó el cuchillo en el pecho de su amiga. La sangre comenzó a manar mientras Ginette caía al suelo, su rostro lleno de incredulidad y dolor. Con un esfuerzo sobrehumano, Ginette se levantó y corrió hacia la puerta principal. Salía tambaleándose, dejando un rastro de sangre a su paso. Llegó hasta su casa, golpeando la puerta con desesperación. Su madre, al abrir, la recibió en sus brazos mientras gritaba pidiendo ayuda. El hospital era un caos. Los gritos desesperados de la madre de Ginette llenaban la sala de espera mientras los médicos intentaban salvar la vida de la pequeña. Cada minuto que pasaba era una batalla contra el tiempo, pero la herida era demasiado grave. Ginette había perdido mucha sangre antes de llegar al hospital y su cuerpo no podía soportar el trauma. Después de 2 horas de intensos esfuerzos, los médicos salieron con la noticia que nadie quería escuchar: Ginette había fallecido. El dolor de su madre era inconmensurable. Se arrodilló en el suelo, gritando el nombre de su hija mientras los familiares y vecinos intentaban consolarla. Mientras tanto, en el barrio, la noticia se esparcía como un incendio. Los vecinos no podían creer que Carolina, una niña de apenas 9 años, hubiera cometido un acto tan violento. En la casa de Carolina, Sandra también recibía la noticia. La policía había llegado para interrogarla, y al escuchar lo que había sucedido, Sandra se desplomó. No podía comprender cómo su hija había llegado a ese punto. «¿Qué hice mal?», repetía una y otra vez, mientras los oficiales intentaban obtener información sobre los eventos de ese día. El funeral de Ginette fue un evento desgarrador. Una pequeña caja blanca descansaba en el centro de la sala, rodeada de flores y velas. La madre de Ginette no se separó del ataúd en ningún momento, susurrando palabras de amor a su hija. Los vecinos acudieron masivamente, llevando flores y ofreciendo sus condolencias. Pero el ambiente estaba cargado de preguntas y murmuraciones. ¿Cómo pudo suceder esto?, se preguntaban todos. Tras la tragedia, las autoridades comenzaron a investigar el caso. La madre de Carolina fue detenida por negligencia, acusada de no haber tomado las medidas necesarias para controlar el comportamiento violento de su hija. Durante el juicio, salieron a la luz detalles escalofriantes sobre el pasado de Carolina, su fascinación por las películas violentas, los constantes arrebatos de ira en la escuela y el trauma no tratado por la muerte de su padre. El juicio fue un evento que dividió a la comunidad. Algunos vecinos defendieron a Sandra, argumentando que había hecho lo mejor que podía como madre soltera. Otros la culpaban directamente, diciendo que había ignorado las señales de advertencia. Finalmente, el tribunal la condenó a 10 años de prisión por negligencia grave. Carolina y su hermanita Sofía fueron entregadas al sistema de bienestar familiar. Fue una transición traumática para ambas niñas. Carolina, consciente de lo que había hecho, comenzó a mostrar signos de depresión y aislamiento. Por otro lado, Sofía, demasiado joven para comprender completamente la situación, lloraba constantemente, pidiendo a su madre. Mientras tanto, la madre de Ginette, Rosa, se sumergió en una profunda depresión. Dejó de trabajar y apenas salía de su casa. Su vida había perdido todo sentido sin su hija, y cada rincón del hogar le recordaba a Ginette. La tragedia dejó una marca indeleble en el barrio. Los vecinos comenzaron a reflexionar sobre las señales de advertencia que habían ignorado y cómo pudieron haber ayudado a prevenir lo ocurrido.
En reuniones comunitarias, se discutieron temas como la importancia de la salud mental infantil, la supervisión parental y el impacto de la violencia en los medios de comunicación en los niños. Rosa, a pesar de su dolor, decidió tomar la iniciativa de ayudar a otros padres a evitar que vivieran lo mismo. Fundó un grupo de apoyo para familias en el barrio, donde se compartían experiencias y se ofrecían recursos para la crianza de los hijos. Aunque nada podía devolverle a Ginette, Rosa encontró algo de consuelo en la idea de prevenir tragedias similares. Por otro lado, Sandra, desde la prisión, comenzó a escribir cartas a su comunidad, reflexionando sobre su responsabilidad como madre y de cómo las dificultades que enfrentó no justificaban sus omisiones. Las cartas se leyeron en las reuniones del grupo de apoyo, generando empatía y conciencia entre los asistentes. Las reflexiones en la comunidad marcaron el inicio de un cambio en la forma en que las familias abordaban los desafíos de la crianza. Sin embargo, la sombra de lo ocurrido seguía presente, recordando a todos la importancia de proteger y cuidar a los niños con amor y atención. Años después de la tragedia, las vidas de quienes estuvieron involucrados seguían marcadas por las secuelas del evento. Carolina, ahora adolescente, permanecía en el sistema de bienestar familiar, recibiendo atención psicológica continua. Aunque su comportamiento había mejorado, la culpa y el remordimiento seguían siendo parte de su día a día. En las noches, los recuerdos de aquel día fatídico la perseguían, llevándola a buscar maneras de redimir su pasado. Sofía, su hermana menor, creció sin la presencia de su madre ni de una figura familiar constante. Aunque encontró estabilidad en una familia de acogida, siempre sintió un vacío en su corazón. A menudo se preguntaba si algún día podría volver a estar con su madre y su hermana. Rosa, la madre de Ginette, continuó liderando el grupo de apoyo en su comunidad. Con el tiempo, su labor llegó a otros barrios, impactando a más familias y ayudando a prevenir tragedias similares. Aunque el dolor por la pérdida de su hija nunca desapareció, Rosa encontró un propósito que le permitió seguir adelante. Sandra, desde la prisión, completó programas de rehabilitación y aprovechó el tiempo para reflexionar sobre sus errores como madre. Sus cartas y testimonios inspiraron a otros reclusos y familias en situaciones difíciles. Cuando cumplió su condena, Sandra volvió al barrio con la esperanza de reconstruir su vida y recuperar el vínculo con sus hijas. El encuentro entre Sandra, Carolina y Rocío fue uno de los momentos más tensos y emocionales tras la salida de Sandra de prisión. A pesar de los años que habían pasado, el dolor de Rocío seguía latente, y el simple hecho de ver a Carolina, ahora una hermosa adolescente, revivió su rabia y tristeza. Rocío no podía evitar pensar en cómo habría sido la vida de su hija si aún estuviera viva. Cada vez que miraba a Carolina, la imagen de Ginette en su adolescencia invadía su mente, recordándole todo lo que había perdido. Sandra y Carolina decidieron acercarse a Rocío un día de verano, tocando a su puerta con el corazón lleno de remordimiento. Rocío abrió, y al verlas juntas, su expresión se endureció. Sin mediar muchas palabras, preguntó con frialdad, ¿qué quieren? Sandra dio un paso al frente, con la voz quebrada, vine a pedirte perdón, Rocío. Sé que no hay forma de reparar lo que sucedió, pero quiero que sepas que cada día de mi vida lamento profundamente lo que pasó. Estoy aquí porque necesito decirte que lo siento desde el fondo de mi alma. Carolina, con lágrimas rodando por sus mejillas, agregó, señora Rocío, entiendo que no pueda perdonarme, pero no hay un solo día en el que no piense en Ginette. Ella era mi mejor amiga, mi hermana del alma. Me duele profundamente lo que hice, y daría todo por cambiar el pasado. Solo quiero que sepa cuánto la extraño y cuánto lamento todo. Rocío, al escuchar sus palabras, sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de emociones. Por un lado, el dolor de perder a su hija se intensificaba al ver a Carolina, quien representaba todo lo que Ginette podría haber sido. Por otro lado, no podía ignorar la sinceridad en las palabras de ambas. Sin embargo, no estaba lista para perdonar. Con un gesto seco, cerró la puerta sin responder. Durante semanas, Sandra y Carolina intentaron acercarse a Rocío. Dejaron cartas, flores en la tumba de Ginette y hasta mensajes a través de conocidos. Rocío, aunque leía y veía los gestos, mantenía su distancia, incapaz de superar su rabia.
El momento de cambio llegó un día en el cementerio. Rocío fue a visitar la tumba de su hija como solía hacerlo cada semana, pero esta vez encontró a Carolina sentada allí, con el rostro lleno de lágrimas. Carolina no notó su presencia hasta que Rocío habló. ¿Qué haces aquí? Carolina, sobresaltada, se puso de pie y respondió, vengo a visitarla. Sé que no tengo derecho, pero no puedo evitar sentir que necesito hablarle. Era mi mejor amiga, y la extraño cada día. Las palabras de Carolina tocaron algo profundo en Rocío. Durante mucho tiempo, había querido odiar a la joven que había arrebatado a su hija, pero ahora, frente a ella, veía a alguien cargada de culpa y arrepentimiento. Aunque el dolor seguía siendo intenso, algo dentro de Rocío comenzó a cambiar. Con el tiempo, y tras múltiples encuentros en el cementerio y reuniones comunitarias, Rocío decidió liberar su corazón del odio. No lo hago por ustedes, les dijo con firmeza. Lo hago por mí. Necesito dejar este peso atrás. Mi vida no puede seguir girando en torno al dolor. Con esas palabras, aceptó el perdón de Sandra y Carolina, iniciando un camino de sanación para todas. El perdón no significó olvidar, pero permitió a Rocío encontrar algo de paz y a Carolina y Sandra seguir adelante con la certeza de que el arrepentimiento y la redención pueden abrir puertas incluso en los corazones más heridos. ¿Y tú, podrías perdonar a la asesina de tu hija? Esto es Vida Real. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Me encantaría leer tus comentarios y saber qué piensas. Tu apoyo es muy importante para seguir creando contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad.